iniciar este culto juvenil en esta tarde y me gustaría que uno de ustedes rápidamente buscara en sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, y vaya directamente a los versos 13 al 17. Marcos 2, capítulo 13 al 17. Y rápidamente alguien que se ponga de pie y lo lea. Un valiente. Sí, Víctor Venancio, ¿está listo? Yo. No, Andy. Ahí está. 13 al 17, ok. Marcos 2, 13 al 17. Va. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. ¿Hasta cuál? Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Amén, gracias a Dios. Y tengo dos preguntas antes de que vayamos a los grupos. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son los momentos más significativos de tu vida? ¿Cuáles son los momentos más significativos de tu vida? Les voy a dar unos ejemplos. ¿Cuando compraste tu primer auto? ¿No? ¿Aplica? ¿No aplica? ¿El primer día de trabajo? ¿No aplica? Para algunos sí, el primer día de trabajo, el día más significativo, ¿no? A ver, si esta aplica. Cuando entraste a la secu, esa sí aplica, ¿no? Para los secundarios, cuando entraste a la secu. Pero a ver, ahora ustedes, ¿cuál ha sido el momento más significativo hasta este momento en tu vida? ¿Cuál ha sido? Cuando me bauticé. Cuando te bautizaste, Andy. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? El momento más significativo de tu vida hasta ahora. ¿Quién más? ¿No? A ver, les voy a ayudar con otra posible respuesta. Pues podría ser, pues, cuando naciste. Bueno, tal vez. Es significativo. No. Cuando nació cada uno. Quieres decir el día que te convertirás en padre, ¿no? Que tengas un hijo, porque cuando naciste, pues es significativo el día para tus papás. Sí. A menos que tú ya hayas tenido conciencia, puede ser, ¿no? Que recuerdes el momento. Pero buena participación. A ver, ¿qué les parece esta propuesta? El primer beso. ¿No? ¿Y los profesionistas? O podemos pensar también cuando Dios te libró de aquel problema que te acuerdes en este momento, o tu primer viaje a Europa, ¿no? El momento más significativo. Bien, segunda pregunta. ¿Cuál ha sido la decisión más significativa de tu vida hasta el momento? Ayeli. Yo hacer mi compromiso de señoritas. Creo que eso de verdad hizo un cambio muy cañón en mi vida y fue una decisión muy importante que tomé. Hacer tu compromiso de señoritas. Excelente. Yael. El querer bautizarme. El querer bautizarte. ¿Cuál ha sido la decisión más significativa de tu vida hasta el momento? El querer bautizarte. ¿Quién más? Les voy a dar unos ejemplos. ¿Hay algo? ¿Quién más? Pau. Entrar o no a una escuela de música. Entrar a una escuela de música. Perfecto. ¿Quién más? ¿Cuál ha sido la decisión más significativa de tu vida hasta el momento? ¿Los demás no han decidido nada hasta el momento? Gracias. ¿Alguien? Por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? Levante la mano quien ha tenido que decidir qué estudiar. ¿Los demás no estudian? Perfecto. ¿Qué les parece esta? ¿Con quién me voy a casar? ¿Profesionistas han pensado en la posibilidad de con quién se van a casar? O tal vez esta, ¿aceptaré la propuesta económica de un trabajo glamoroso? ¿Aceptarías la propuesta de un trabajo glamoroso? Ha sido
¿Una decisión muy importante? ¿O qué tal dónde vivir? ¿Dónde vivir es una decisión importante para la vida? Si vas a vivir en la Ciudad de México, si vas a vivir en Guadalajara, o si vas a vivir en Monterrey. ¿Qué otras decisiones significativas en tu vida has tomado hasta este momento? ¿Quién más? Unas últimas 2 participaciones. ¿Quién más? Piensen. Lo más significativo. Ahí los profesionistas quieren participar. La decisión más significativa hasta este momento. ¿Cuál sería, jóvenes? Josh, adelante Josh. ¿A qué dedicarse? ¿A qué dedicarse? Un aplauso para Josh. ¿Ya? ¿A qué equipo de fútbol irle? ¿A qué equipo de fútbol irle? ¿Qué instrumento tocar? ¿Qué instrumento tocar? Déjenme decirles que el pasaje que acabamos de leer será parte del estudio que tendremos el día de hoy por grupos. Y quisiera dejarles con esta reflexión. Joven, desafía las falsas reglas de tu tiempo y acepta la invitación a seguir a Jesús. Y vamos a ver la historia de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús y tomó decisiones importantes que transformaron su vida. Hoy vamos a ver que Jesús es nuestra razón de existir y ahorita les voy a dar un poco de contexto de estos versículos. Aquí primero lo que vemos es que Jesús estaba perseguido por los judíos. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque normalmente él lo vemos en otros versículos enseñando en la sinagoga, pero ahorita si se dan cuenta en el detalle, él ya no estaba enseñando en la sinagoga, estaba enseñando, por así decirlo, en la calle, conforme iba pasando en la playa playa o cosas así. O sea, ya estaba enseñando fuera de la sinagoga y esto era porque los judíos ya le habían como declarado la guerra y estaban constantemente detrás de él, como fijándose en cada cosa que hacía, y entonces él ya veía esto, en lugar de un ataque nada más, lo veía como una oportunidad para predicar, ¿no?, en todas partes. Entonces aquí vemos que él justamente comenzó a enseñar fuera de la sinagoga, y una tradición que existía en ese entonces, los rabinos era muy normal que enseñaran así en todas partes donde andaban. Es como un pastor hoy, o sea, un pastor tú lo ves que no solo está predicando dentro de la iglesia, sino en cualquier parte y en todo momento. O sea, si tú te vas a comer con él, pues hasta en esa comida Dios te habla a través de él. Y en ese entonces los rabinos era exactamente lo mismo, o sea, no solo predicaban la palabra en la sinagoga, sino en cualquier parte. Entonces prácticamente Jesús lo que estaba haciendo era lo que todo rabino hacía, entonces no lo veían así como mal que él estuviera predicando fuera de la sinagoga. Pero aún así los judíos ortodoxos andaban detrás de él así como que buscando, pues sí, ¿no?, así cualquier detallito que él hiciera para atacarlo. Vemos aquí que dice el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Ustedes saben que Jesús llamó a todos sus discípulos, eran todos diferentes, pero los llamó en diferentes circunstancias, o sea, no los encontró a todos dentro de la sinagoga y en ese momento los reclutó a todos, como a veces hacemos, ¿no?, que decimos, todos los jóvenes que van a hacer tal cosa, quédense al final del culto. Jesús no hizo eso, sino que Jesús, en donde quiera que andaba, iba buscando a los jóvenes o a las personas jóvenes, a las personas que iba a llamar como sus discípulos. Entonces esto nos deja ver que Jesús nunca estuvo como fuera de servicio, o sea que en todo momento estuvo al pendiente de a quién iba a llamar para ser parte de este equipo que iba a discipular. Y otro punto que vemos en esto, creo que sí es el versículo 14, dice el versículo 14 también, y levantándose le siguió, es decir, Mateo, que en ese momento era Leví, en el momento que Jesús le dijo, sígueme, en ese momento se levantó y le siguió, dejó lo que estaba haciendo y le siguió. Y más adelante vamos a saber más y vamos a hablar más de este punto, pero cabe resaltar aquí que Mateo, de todo el grupo de discípulos, fue uno de los que más renunció a cosas. ¿Cómo? Ajá. Y que más renunció a cosas, o sea, él sí, literal, al dejar lo que estaba haciendo, renunció y sacrificó un montón de cosas, y ahorita más adelante vamos a hablar de ese punto. Ahora, ¿quién me ayuda a leer el versículo 15 al 17?
Aconteció que, estando Jesús en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pescadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto y por qué él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, aquí otras cosas que vemos es que Mateo invitó a sus amigos a comer junto con él. Y esto es algo de lo que el Paz ha hablado mucho. Cuando tú encuentras a Jesús, ¿qué es lo primero que haces? Es como si encontraras un tesoro. ¿Qué haces con ese tesoro? Bueno, hay personas que no le dirían a nadie, ¿verdad? Pero cuando descubres algo que es maravilloso, no sé, un programa de televisión, una serie, algo que te gusta mucho, que te ha cambiado como la vida, ¿qué es lo primero que haces? Lo compartes. Exactamente, pues eso fue lo que hizo Mateo, descubrió un tesoro y lo primero que hizo fue compartirlo pues con las personas más cercanas a él. También aquí otro rasgo que vemos y que es algo que nos deja muchas enseñanzas, es que Mateo se sabía pecador y necesitado, los fariseos en cambio no, y lo vemos en muchas de sus actitudes. Más adelante también voy a hablar de esto, pero les comparto un pequeño párrafo que dice esto en otras palabras. Dice: tener un sentimiento de necesidad es poseer el pasaporte a la presencia de Dios. No tener ningún sentido de necesidad es haber construido una barrera entre nosotros y Jesús. O sea, los fariseos se creían como, por todo lo que seguían y todo lo que hacían, se creían como que ya habían logrado todo lo que necesitaban, que ya no tenían a lo mejor nada en qué crecer o nada más que aprender, y habían construido una barrera entre ellos y Jesús, y lo vemos, o sea que así fue, que no pudieron experimentar a Jesús por cada cosa que estaban haciendo en ese momento. Y al contrario, pues en la actitud de Mateo vemos que él pues se sabía necesitado y se veía necesitado de tener un encuentro con Jesús. Y otra cosa que vemos en todos estos pasajes es que la actitud de los fariseos era de desprecio y miedo. ¿Por qué desprecio? Pues porque sí saben que la profesión de Mateo, ¿alguien sabe cuál era la profesión de Mateo? Recaudador de impuestos. Gracias. Recaudador de impuestos, perdón. Y pues hagan de cuenta, así como en nuestros tiempos se cobran muchísimos impuestos y por cualquier cosa, en ese entonces también, y era uno pues de su propia tierra, por así decirlo, al que le pagaban por cobrar los impuestos. Entonces obviamente la gente lo veía así como traidor y como con odio, ¿no? O sea, tú siendo de nosotros mismos y nos cobras, o sea, el gobierno, por así decirlo, nos quiere ver la cara y tú apoyas de eso, entonces lo veían, lo veían como traidor y lo despreciaban por lo mismo. Y también de miedo porque ellos tenían esta creencia de que todos los pecadores, que si se juntaban con pecadores, que a ellos les iban a contagiar su pecado. Entonces, por eso a todos los que no eran como, pues sí, que tenían que seguían a Jesús, a todos ellos los veían así como que, no, hazte a un lado porque me vas a contagiar tu pecado. Entonces, por eso los trataban de esa manera, esa es la explicación. Bueno, ¿hay alguien que no sepa lo que es un cobrador de impuestos? O tenga, para acercarlos un poquito al sentimiento. ¿Cuántas veces en su casa no ha sonado el teléfono para cobrarles a algún familiar cercano? O que ya paguen sus deudas, o esto, aquello. ¿A quién le ha pasado? No levanten su mano. Pero si es muy molesto que te están molestando y molestando día y noche. Y luego ni siquiera eres tú el que debes, ¿no? A veces es el antiguo inquilino o alguien más y se confundieron de teléfono, pero ahí están molestando y molestando. Ese mismo sentimiento que a veces las personas tienen por este tipo de cobradores era muy cercano a lo que la gente sentía por aquel cobrador, ¿no? Para aterrizarlo un poquito acá en nuestros días. Bueno, entonces, teniendo todo este contexto, pues nos ayuda a entender el porqué de todo esto que vivió Mateo y a lo mejor el porqué de las actitudes de los fariseos y también de la actitud de Jesús con respecto a Mateo y de Mateo con respecto a Jesús.
Entonces ahora sí vamos a las enseñanzas. Lo primero que tienen ahí en su hoja es: joven, desafía las falsas reglas de tu tiempo y acepta la invitación de seguir a Jesús. Y la primera enseñanza dice: pon atención a Jesús. Pues este primer punto, uno de los rasgos que acabamos de decir de Mateo es que Jesús iba pasando, ya no estaba enseñando en la sinagoga, y seguramente por donde estaba Mateo pasó muchísimas veces, o sea, seguramente no fue la única vez que pasó, pero Mateo en todo este momento, cada vez que pasaba a Jesús, estaba al pendiente de su persona, ¿no? A lo mejor lo escuchaba de lejos o sabía simplemente quién era y estaba atento a él. Y entonces imagínense esta situación, que de repente Jesús lo ve y ve que viene hacia acá, y ustedes ¿qué hubieran hecho? Yo hubiera corrido. ¿Cómo? Que hubiera corrido. Ella hubiera corrido. Pues a mí me hubiera dado mucha pena porque, pues no sé, sería muy impactante para mí eso. Ok, pues sí, yo me imagino que para Mateo también fue una situación así de, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pues ya de cuando menos se dio cuenta, Jesús ya estaba ahí y lo primero que le dice es: sígueme. Y Mateo, ¿qué hace? Pues dice: pues le sigo. Y se para y deja todo lo que hace, pero sí es una situación así como que, ay, pues sí, de pena y de, ay, ¿qué hago? Y entonces aquí algo que podemos saber y que debemos entender es que Jesús está todo el tiempo observándonos, no solo está como al pendiente de nosotros ahorita que estamos aquí en la iglesia, Él en nuestra vida cotidiana, en donde quiera que andamos, está todo el tiempo pues al pendiente de nosotros y está buscándonos. Está buscando hablarnos y está buscándonos también para llamarnos y que le sirvamos. También otra cosa que debemos ver, y creo que es la primera raya de su hojita, sí, dice su hojita, más bien deben de poner en su hojita: debemos aprender a ver como mira Jesús. Debemos aprender a ver como mira Jesús. Como ya les había explicado, Mateo era despreciado por la gente, era mal visto por la gente. Yo creo que si lo trasladamos a nuestra época, yo creo que le hacían bullying y nadie se quería juntar con él. Como les digo, o sea, lo veían como traidor. ¿Quién se iba a querer juntar con él? O sea, alguien que les cobraba impuestos y que para ellos pues, no estaba bien. ¿Quién se iba a querer juntar con él? Entonces todo el mundo lo despreciaba, pero vemos aquí una cualidad de Jesús que hemos visto siempre, que Jesús pues no desprecia y no nos mira como nos mira la mayor parte de la gente. Entonces esto es algo que podemos aprender. Mateo, pues otra de las cosas que pasaban por esta profesión que tenía era que no podía entrar a la sinagoga, es decir, que él no pudo, cuando Jesús todavía enseñaba en la sinagoga, él no pudo haber ido a la sinagoga y aprender de él. O sea, el momento en el que él escuchó de Jesús fue cuando Jesús justamente andaba afuera predicando. ¿Por qué no podía entrar a la sinagoga? Por lo mismo, porque la gente lo veía como traidor. Cada vez que entraba a algún lugar lo insultaban, lo despreciaban, lo hacían a un lado. Yo me imagino hasta que le echaban piedras o no sé, o sea, lo trataban mal. Y entonces, pues Mateo no tuvo como esta posibilidad de ir a una sinagoga, pero entonces, ¿qué pasó? Que haciendo lo que estaba haciendo en ese momento Jesús, se le acercó, lo buscó y lo miró pues diferente a como toda la gente lo estaba viendo. Entonces esto lo único que nos enseña es que esto es algo que sabemos porque se nos ha dicho varias veces, que Jesús no nos mira como las demás personas nos miran, que si tú un día te sientes solo, te sientes que ya te pusieron muchas etiquetas de ay, eres un chismoso, o eres un traidor, o eres el cristianito, o eres, no sé, ¿qué otras cosas les han dicho? ¿Alguien quiere compartir cosas que les hayan dicho? ¿No? Bueno, cualquier cosa que ustedes se puedan sentir un día, lo que debemos entender es esto, que Jesús no nos mira de esa manera. Jesús nos mira pues con esos ojos de amor. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros al saber esto? Pues también mirar a las personas, aprender y mirar a las personas con los ojos con los que Él mira a todos. ¿Sí han escuchado la canción de Santiago Benavides, de la mirada de Jesús? ¿Sí? ¿Todos? Pues justamente así. O sea, nosotros afuera a lo mejor nos dirían, ay, ese escuincle con ese cabello todo mal arreglado, o esa niña, no sé, cualquier cosa. Pues Jesús no nos mira de esa manera.
Y entonces nosotros lo que debemos aprender es justamente hacer lo mismo que Jesús hacía. Y el siguiente punto que ustedes van a poner en su hojita es que nadie debería sentirse solo jamás. Nadie debería sentirse desesperado porque Jesús siempre está ahí. Dice Josué 1:5, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. A veces puede pasar que leemos nosotros esto en la Biblia y pues realmente no lo creemos o lo vemos como que, sí, Dios no me desamparará, pero ¿realmente alguno de ustedes ha sentido esto? Porque ya lo sabemos, o sea, eso es una realidad y es algo que no va a cambiar. Hagamos lo que hagamos, es algo que no va a cambiar. Jesús siempre va a estar ahí cuidando de nosotros y viendo por nosotros. Pero ¿alguno de ustedes realmente lo ha sentido y puede contar su testimonio? Pues miren, esa pregunta me gusta mucho porque tengo dos historias. ¿Quieren la historia cuando tenía 17 años o quieren la historia cuando ya estaba más veterano? ¿La de 17 o la de más veterano? ¿Cuántos votan por la de 17? Por la de más veterano. Sí hay. Contaré las dos. ¿No? ¿Puedo contar las dos? La primera, cuando tenía 17 años, bueno, yo había nacido en una iglesia bautista, toda mi vida he ido a la iglesia. Nunca fui así como drogadicto, ni me tatué, ni me puse una cosa en la cabeza o algo así. Y no me parece que esté mal, hasta cierto punto, el de pintarse la cabeza de un cierto color. Siempre estuve en la iglesia, iba todos los domingos a la iglesia, mis papás habían sido cristianos siempre, pero saben, cuando tenía 17 años en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, un día estaba yo sentado así como ustedes en un culto, pero era de las 12, en un culto de mediodía, y de pronto el pastor Juan Germán Ortiz predicó un sermón que me hizo reflexionar en muchas cosas hasta ese momento, y fue el qué hacer con mi vida a partir de ese día. La pregunta fue tan trascendente para mí que ¿qué estás haciendo? ¿Para qué existes? ¿Por qué te creó Dios? ¿Qué vas a hacer a partir de tus 17 años? Yo había ido toda mi vida a la iglesia, conocía las historias de la Biblia, sabía que empezaba la Biblia con Génesis y terminaba en Apocalipsis, conocía todas las historias, o una gran parte de ellas. Había leído libros, pero hasta ese momento no había entendido y pensé que era exactamente igual que cualquier persona que va en el Metro Hidalgo. Digo el Metro Hidalgo porque estaba muy cerca de la iglesia donde iba. O sea, como cualquier persona, como cualquier chavo que va a la prepa, que le enseñan cosas a sus maestros, que piensa cosas. Y dije, ¿cuál es la diferencia entre un chavo que va a la prepa y yo que voy a la iglesia? Cuando el pastor me dijo, porque sentí que me hablaba a mí, aunque éramos como 1500 personas ahí escuchando, y parecía que me estaba hablando a mí, era el Señor que me decía, quiero que hagas algo con tu vida. Y entonces el pastor hizo una invitación a pasar al frente. Y lo que yo dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre vivir como viven los demás y realmente darme una oportunidad de vivir como cristiano? Si hasta este momento lo que yo había vivido era como una vida de cristiano temporal, como espejismo, como ¿cuál es la diferencia? Si toda mi vida he estado en la iglesia, ¿cuál es la diferencia de ser cristiano? No digo palabrotas, o al menos no decía palabrotas cuando iba a la escuela. ¿Pero por qué no las decía? Decía yo, ¿porque soy cristiano? Decía, no las digo porque es mi educación. Entonces dije, ¿cuál es la diferencia? Un chavo que es educado también podría no decirlas. Pero me di cuenta que había una necesidad tremenda en mí. Y entonces dije, voy a creer lo que Dios me está diciendo. Y voy a probar vivir como viviría un verdadero cristiano. ¿Y qué creen? Pasé al frente, levanté la mano. Pensé que se iban a burlar de mí porque todos me habían visto crecer en la iglesia. Me habían visto siempre ahí. Todo el tiempo había estado en la iglesia. Y el hecho de que pasara yo al frente era así como que el que todos tus amigos te voltearan a ver. Porque aunque estás en la iglesia también te da vergüenza que todos te vean. ¿A poco vas a pasar al frente? ¿No has aceptado a Cristo en tu corazón como tu salvador personal? Y yo no pasaba por esa vergüenza. Pero finalmente levanté la mano. Y dije, sí, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón como mi salvador personal. Luego me preguntó el pastor, bueno, a todos los que levantamos las manos, si queríamos pasar al frente. Y entonces dije, pasar al frente es demasiado. Ya de por sí levantar la mano, estoy aquí con los cuadernos de la
de la iglesia, ¿qué van a pensar? Ya era todo un reto levantar la mano para decidir aceptar a Cristo. Pero cuando el pastor hizo la invitación de pasar al frente, pensé, bueno, si ya levanté la mano, si quiero aceptar a Cristo y hacer de mi vida algo distinto, ¿por qué no pasar al frente? Entonces lo que hice, ¿qué creen que pasó? Pasé al frente, pero no fui solo, pasé con mucha gente. Pero me di cuenta de que había adultos, había jóvenes más grandes que yo, había niños, y yo estaba allí en medio de todos. A partir de ese momento cambió mi vida. Y empecé a ver que las cosas podían ser diferentes. Y no nada más era ser un niño de la iglesia. Cuando hablé con otros muchachos que no habían nacido en una iglesia cristiana, me dijeron que fue lo mismo. En sus casas sus papás tomaban, en sus casas sus papás tenían pleitos siempre, o había muchos problemas porque había engaños entre unos y otros. Y entonces les dije, ¿cuál es la diferencia? Y yo les dije, la diferencia es Cristo, porque la misma necesidad que tenían ellos, la tenía yo. Puedo asegurarles que desde ese momento mi vida cambió hasta ahora. Pero la historia, hay muchas historias de los 17 hasta ahorita, algún día lo contaré cuando no les interrumpa a los hermanos consejeros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si recorriéramos el tiempo, cuando tenía más de 30 años, yo tengo 43, en mi trabajo secular, me dijeron, oye, tú hablas bien raro, ¿por qué hablas raro? Oye, tú te comportas distinto, siempre te va más o menos bien, pero no bien como debería de ser como otros que hacen trampas, pero a ti, pues parece que los problemas no pasan por ti, siempre estás con una buena actitud. ¿Saben? Uno de mis jefes, ¿saben qué me dijo? No sé, te veo algo raro, hablas como un cura. Yo le dije, sí, me veo raro, no soy cura, soy pastor. Pero me di cuenta de que vivir diferente a la decisión que había tomado a los 17 años había sido tan trascendente que había sido la diferencia entre ser un niño de la iglesia, un joven de la iglesia, y haber tomado una decisión bien importante en la vida. No me ofendió lo que me dijeron. Al contrario, lo tomé como un halago, porque dije, quiere decir que lo que decidí cuando tenía 17 años hasta ya más grande ha tenido sentido. Y después pensé, quiere decir que entonces, si sigo viviendo de tal forma que la diferencia que haga con lo que vivo no va a ser igual para otras personas y no voy a hacer que mi vida no tenga un propósito. Aprendí que si me veo igual, no hay diferencias en otras personas, en mi trabajo, en mi ministerio, con personas que tienen la misma edad que yo. Si no hay algo diferente, si no ven algo distinto, entonces no tendría razón de existir. La pregunta del estudio es, ¿quién es Jesús? Y la respuesta es, la razón de existir. Entonces son dos momentos de mi vida muy rápidos que compartí en 5 minutos. Cuando haya tiempo compartiré otros con más información. Pues sí, veníamos diciendo esto, que dos cosas importantes que pasaron en la vida de Mateo es que él por todo este contexto pues se sentía solo, pero aquí aprendemos que Jesús pues lo miró de manera diferente y lo hizo sentir de manera diferente, pero también como dice el hermano Asael, pues él tuvo que tomar una decisión y la veíamos cuando contábamos el contexto, que inmediato que Jesús le dijo sígueme, él tomó la decisión, se levantó y lo siguió. Entonces el desafío es ese. Hace ratito yo les decía que si alguna vez ustedes se han sentido solos, a lo mejor ustedes dicen, no, pues yo jamás me he sentido solo, pero a lo mejor si les pregunto, ¿alguna vez te han atacado en la escuela o alguna vez te han hecho sentir, pues sí, o sea, que digas, ay, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿O cuál es el propósito de mi vida? O a lo mejor ustedes no lo han sentido, pero seguramente conocen a chavos en su escuela o en otros lugares que sí han sentido esto, porque pues todos tenemos esa necesidad de Jesús y a lo mejor conocen a alguien que sí ha pasado por esto, por esta crisis de decir, ¿para qué existo? O que dicen, no tengo a nadie en la vida con quien pueda contar,
o todo lo que me dicen ya me lo creí y soy una basura y pues no encuentro sentido a la vida. A lo mejor ustedes ahorita dicen que no lo han sentido, pero seguramente conocen a alguien que sí lo ha sentido. Y es cierto, o sea, todos tenemos esa necesidad de aceptar a Jesús en nuestra vida, de aceptar seguirlo y de empezar a ver la manera como Él nos mira. Ya decíamos que Mateo era una persona que despreciaban, pero Jesús vio un potencial en él, vio algo que los demás no veían. Él no lo vio como un traidor, ni lo vio como los demás lo veían, lo vio de una manera diferente. Y así como vio a Mateo, de esa misma manera te ve a ti. Todas esas cosas que alguna vez te han dicho que tú eres, Jesús no las ve de esa manera, Él piensa de manera diferente de ti y te busca, así como buscó a Mateo en su trabajo, en la vida cotidiana, así también a ti te busca, no solo ahorita que estás aquí te está buscando para hablarte, sino todos los días en todo lo que tú haces. Entonces, como decía el hermano Asa, pues aquí lo que a nosotros nos toca es tomar una decisión. Y si ya la tomaste, felicidades, pero si no la has tomado, pues es momento de que le respondas a Jesús. Una de las decisiones más importantes de nuestra vida es eso, si le vamos a entregar nuestra vida o no a Dios. Es una decisión que pues es trascendente y que va a cambiar el rumbo de nuestra vida. En cualquier momento que la tomemos, va a cambiar para siempre el rumbo de nuestra vida. Entonces el desafío es a ese, a que tomes esa decisión, así como Mateo la tomó. Primeramente, pues a que estés atento. Cuando Jesús te esté buscando, que estés atento y que sepas que Jesús te está buscando todo el tiempo. En segundo lugar, que aprendas a mirar a los demás como Él ya te miró a ti, y en tercer lugar, pues que tomes una decisión con respecto a Jesús. Y si alguien quiere, así como el hermano Asael, contar su testimonio, ¿no? ¿Nadie quiere? Bueno, yo también. Bueno, yo también, así igual que el hermano Asael, mi historia es parecida. Desde chiquita venía a la iglesia y pues desde chiquita estuve en la escuela dominical, desde chiquita escuché las enseñanzas de Dios, pero a veces pasa que se vuelve, y creo que esto ya es algo que hemos hablado otros domingos, que se vuelve como una tradición, como algo de cada domingo, de voy a la escuela dominical, voy al instituto, voy a mi ministerio, hago esto, hago el otro, y este encuentro con Jesús o esto se convierte en algo como tradicional, ¿no? Algo que hago cada domingo, siempre lo mismo, y llega un punto en el que empezamos a perder de vista las enseñanzas de Dios, que dejamos como de escucharlo, y también entre semana nos envolvemos en tantas tareas, angustias, que si ya me rompieron el corazón, que si esto, que si mi novia me cortó, que si mi novio me cortó, que si el niño que me gusta no me hace caso, que si la niña que me gusta no me hace caso, cosas que nos pasan en la juventud. Estamos perdidos en tantas cosas que dejamos de escuchar la voz de Dios y dejar de ver que Él nos está buscando para pues hablarnos. Entonces, así me pasó a mí, que empezaba a ser como todo automático, y en un tiempo de mi vida, justamente como por su edad, yo no encontraba como el propósito de mi vida. No que supiera, no que pensara que mi vida no tenía un propósito, sino que más bien no encontraba, ¿no? ¿Para qué me quería Dios en este planeta? Y no encontraba, y fue aquí en la iglesia donde Dios me dijo claramente lo que quería con mi vida. Y entonces yo tuve que tomar una decisión. Y al igual que el hermano Sael, cuando me hicieron la invitación, tuve que decidir si iba a aceptar o no el llamado de Dios. Dios nos hace dos llamados en la vida. El primero, pues así, a ser sus discípulos, y el segundo a lo mejor ya es como más específico, creo yo, para algo específico en lo que Él te está llamando. Pero son cosas a las que nosotros tenemos que responder. Entonces, ¿tú quieres decir algo? Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien nos cuenta su testimonio? ¿Nadie se anima? Pues tuve un año difícil, la verdad. Y pues, o sea, gracias a Dios, la verdad, siempre supe que estuvo ahí porque nunca me dejó cometer como algo muy, muy radical, algo que pues sí me llevara como al hoyo, algo así, porque sí tomé muy malas decisiones. Pero entonces también en un campamento. Nunca, también iba, como he ido muchos años y ya estaba como acostumbrada, ¿no? De hecho, la actividad espiritual ya como que me la tomaba así como, sí, la actividad espiritual. Pero no, esta sí estuvo fuerte. Y sí, lloré y todo. Y pues como que la escuché y me llegó. Y pues sí, también, pues ya tuve como la oportunidad de contarle a alguien qué había pasado. Y pude, y
no me lo quedé como todo para mi persona, como suelo hacer, así yo puedo solita y no, pues ya busqué ayuda y pues me escucharon y también Dios estuvo ahí, entonces como que me ayudó como a crecer, a madurar, pero también a pues salir de donde estaba y de verdad como entregarle todo a Dios y ya no decir así, yo puedo, todo va a estar bien, yo estoy bien, no pasa nada, pues también aceptar que estaba pasando algo, pero que Dios siempre está ahí y que nunca, nunca te deja caer. Entonces, pues sí. Jared. Pensé que habías levantado la mano. Ok. Bueno, el punto número 2 es dejándolo todo por algo mejor. Seguir a Jesús fue la decisión más importante de su vida y de nosotros también. Aquí se nos dice que Él dejó todo, se paró y fue con Jesús. Y muchas veces, no sé quién, pero no sé, tenía amigos en la iglesia antes donde decía, ay, pues, como que no podían imaginar el cómo ellos fueron y tomaron esa decisión y lo siguieron, dejándolo todo. Entonces muchos igual dicen, no, pues como zombie, ahí va, ¿no? Atrás de él. Pero todo esto se trata de decisiones. Y ellos decidieron en un punto, aquí habla de Leví, cómo decidió dejar atrás su vida anterior y seguir al Maestro, seguir a Jesús. Entonces, todo esto, todo lo que vamos a hablar en esta campaña, realmente la vida de eso se trata, de tomar decisiones. Y si no las tomas tú, alguien más las va a tomar por ti. En el Salmo 63:3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Entonces, cuando tenemos que elegir y no sabemos hacia dónde, hacia qué recurrir o qué decisión tomar, como muchas veces ha mencionado el pastor en algunas predicaciones, allá en el Gran Fórum y aquí en el culto juvenil, él dice que volemos con instrumentos como los pilotos. ¿Saben cómo es eso? ¿Alguien no sabe? ¿Tú no sabes, Aranza? Bueno, volar con instrumentos es... ¿Sabes cómo es el panel de un avión? Hay muchos botones, hay palancas, hay pantallas y hay una torre de control. Que cuando no puedes ver más allá de 1 metro, 2 metros por el clima, por la neblina, es como en la vida, cuando no podemos ver más allá y estamos confundidos y no saber qué camino tomar, qué decisión tomar, nosotros recurrimos a nuestra torre de control, recurrimos a la palabra de Dios, buscamos a Dios en oración, buscamos respuesta en la Biblia, en su palabra, y es como nos vamos a guiar cuando tengamos que tomar una decisión de la cual a veces no podamos dormir o simplemente nos tenga todo el día pensando en eso, que si sí la tomé bien, si no la tomé bien, y cargar tal vez con una culpa por mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros recurrimos a Dios en busca de esa respuesta para tomar una buena decisión, siempre va a ser la mejor decisión. Bueno, y aquí vemos que una de las decisiones más importantes que tomó Mateo fue justamente eso, seguir a Jesús. Y no solo para Mateo, también para cada uno de ustedes y para nosotros es la decisión más importante que debemos de tomar en la vida. Mateo tomó esta decisión, una decisión que le iba a cambiar la vida, que le iba a dar sentido a su vida y sobre todo un propósito. Creo que todos, como ya les contaba yo mi testimonio, todos nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿De quién es Jesús? Pero también nos hacemos la pregunta de quién soy yo y cuál es el propósito de mi vida, para qué estoy aquí. Y todas estas cosas, el quién es Jesús y quién soy yo, cuál es el propósito para mi vida, todas estas preguntas, la respuesta la vamos a encontrar solo al encontrarnos con Jesús. Esa es la mejor manera en la que vamos a descubrir quién es Jesús, al tener un encuentro con Él, al aceptarlo y al relacionarnos con Él. De esa manera, Él nos va a ir hablando y nos va a ir diciendo quién es para nosotros y qué quiere de nuestra vida. Entonces, la decisión que tomó Mateo fue una decisión muy importante, pero también es una decisión importante para nosotros y como ya lo hemos dicho, es una decisión que en algún momento vamos a tener que tomar, que así como llegó Jesús con Mateo
a decirle sígueme, así va a llegar Jesús con nosotros en cualquier momento y nos va a decir sígueme, y entonces nos va a tocar responder. Y sí, espera. Y pues hoy en día vemos que, no sé si ustedes lo han visto en sus escuelas, pero hoy en día los jóvenes somos porque pues creo que todavía soy joven, pero creo que en las escuelas y así, si ustedes les preguntan a sus amigos qué quieres de tu vida, son como muy soñadores y tienen este sueño de cambiar el mundo, de tener la mejor casa, de tener el mejor trabajo, de ser millonario, no sé, tienen muchos sueños así, pero muchos de ellos nunca han tenido un encuentro con Jesús y el sueño que menos se les atraviesa por la cabeza es el encontrarme con Jesús, el conocer a Jesús, es una de las cosas que menos les pasa por la cabeza. Y nosotros que estamos aquí sabemos que esa debe ser la primer meta que tengamos o el primer sueño que debemos de tener, el encontrarnos con Jesús. Él debe ser nuestra prioridad y entonces ya después lo demás. Ya decíamos, para saber quiénes somos, primero debemos saber quién es Jesús y Él nos dirá el propósito de nuestra vida. Entonces, vamos a... bueno, y otra cosa es que cuando leí el contexto del versículo, les dije que iba a hablar de esto más adelante, que aquí vemos a Leví, a Mateo, que cuando aceptó seguir a Jesús, él entregó todo, no entregó como a medias, o sea, literal se levantó y dejó todo atrás. Y no es una situación fácil. Cuando les dije que Mateo fue de los discípulos que más sacrificó cosas, es la realidad, o sea, él tenía un trabajo bastante seguro. Sí, tenía un trabajo en el que todos lo odiaban, pero tenía un trabajo seguro y a lo mejor mucho más pagado que otros. Entre los discípulos, pues los otros podían regresar a pescadores, porque peces siempre iba a haber, pero él no podía en el momento que quisiera decir ya, o sea, regreso a cobrar impuestos, no, era un trabajo más formal, por así decirlo, y no podía regresar cuando quisiera. Entonces, en su ejemplo vemos eso, que cuando aceptó seguir a Jesús, literal dejó todo y decidió de verdad seguir a Jesús y entregar toda su vida. No le dijo, bueno, te sigo la mitad de mi día o te sigo solo un día a la semana o te sigo solo cuando te necesite. No, decidió seguirlo para siempre y se lo demostró al entregar toda su vida. Entonces también esa es otra de las decisiones que debemos de tomar, si realmente le vamos a entregar nuestra vida por completo a Dios o solo una parte. Y no sé si ustedes han escuchado eso que luego nos dicen de otra vez estás en la iglesia, o sea, ya fuiste el domingo y todavía vas el domingo en la tarde a reunirte con jóvenes y todavía vas los miércoles y todavía vas no sé qué día a tomar clases o a ensayar o todavía vas, o sea, nos dicen mucho eso, porque son cosas que las personas no pueden entender, pero nosotros sí, porque es algo que pues lo estamos entregando a Dios. Es una manera de decirle, sí, te quiero entregar mi vida y todo lo que tú quieras de mí. Entonces, pues a Dios hay que entregarle toda la vida. Y ahora sí vamos a las preguntas. Ok, en la segunda sección de preguntas, la primera dice, ¿por qué a veces sentimos que no es seguro seguir adelante en la vida? Pues yo siento que es porque el ser humano por naturaleza le tiene miedo a lo desconocido. Y el seguir adelante es pues adentrarnos al futuro. El futuro es algo que no podemos conocer hasta que llega y pues se deja de llamar futuro. Y pues siento que por eso sentimos que no es seguro, por ese miedo que tenemos a pues lo desconocido que va a llegar a nosotros. Gracias, Josué. Porque siento que a veces nos consumimos mucho en los problemas. Que a veces, como decía, no podemos ver a 2 metros adelante de nosotros. Igual ya a 2 metros ya no hay neblina, pero nos da cosas y es que ya estoy aquí, ya lo puedo. Y pues sí, luego se nos olvida la torre de control y pues... O a veces nos va y en realidad no sabemos hasta cuándo va a dejar de haber neblina. Pero pues el chiste es adentrarte con confianza siempre. Gracias, Sara. Bueno, yo siento que por miedo al fracaso. ¿Por miedo a fracasar? No hay que tener miedo a fracasar. Vamos a fracasar muchas veces en la vida. No, en serio. Porque sí, y no se trata de eso, no se trata de decir voy a empezar algo y voy a fracasar. Pero si lo haces, te levantas y vuelves a intentarlo. Porque si te caes y ahí te quedas,
Imagínate los que vienen atrás de ti, no se van a querer levantar tampoco. Yo creo que porque a veces pasamos por situaciones difíciles, igual como que le tememos a lo que sigue o a seguir con ese tipo de situaciones o cosas malas que nos pasan. Entonces, pues yo creo que por eso. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de dudas tenemos en nuestro caminar por esta vida? Y describe cómo entendemos entregarle todo a Dios. Y para estas dos preguntas, así como están en filitas, júntense en su fila y dialóguenlas un minuto y después nos cuentan qué descubren. Así en filitas, así esta fila, esta fila, esta fila. Sí. La pregunta de por qué a veces sentimos, la de qué tipo de dudas tenemos en nuestro caminar por esta vida y describe cómo entendemos entregarle todo a Dios. Hay una parte que Dios habla con Jeremías y porque Jeremías se está quejando de todo lo que le está aconteciendo en su vida y ya no puede seguir más. Y Dios le dice que si se cansó con las de pie, ¿cómo va a contender contra los caballos? Entonces, esa palabra apropiémosla para todos nuestros días cuando sentamos eso que ya no podemos más o que estamos fracasando. Demos un esfuerzo extra porque Dios está con nosotros. Bueno, vamos a compartir en la primera pregunta. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Ya todos terminaron? ¿Ya? Ok. La primera pregunta, ¿qué tipo de dudas tenemos en nuestro caminar por esta vida? ¿Qué tipo de dudas tienen en su caminar? Concordamos en que era la incertidumbre al futuro, o sea, como que no saber en realidad qué va a pasar, como, qué vamos a hacer con nuestra vida o para qué estamos aquí. Okay. En la siguiente fila, ¿qué tipo? Incertidumbre al futuro. Dijo Sara, incertidumbre al futuro, no saber qué va a pasar con su vida. La primera. Bueno, somos la fila 2. Nosotros en la primer pregunta pusimos igual el futuro, pero también pusimos el ser aceptado o no. O sea, una de las grandes dudas es de que si somos aceptados o no. Saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal y si estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. O sea, nosotros pusimos el qué dirán o los problemas que pueden suceder y las consecuencias de esos problemas. Nosotros pusimos si es que vale la pena arriesgar todo por seguir adelante siendo cristiano. Gracias. Y ahí mismo de una vez la segunda pregunta decía, describe cómo entiendes o qué significa entregarle toda tu vida a Dios. ¿Qué significa para ti entregarle toda tu vida a Dios? Bueno, en esa, yo no escribí nada, pero me la aprendí. Pusimos que significa hacer y aplicar todo lo que aprendes, por ejemplo, aquí en la Magna, ser así como Dios te pide que seas en cada aspecto de tu vida. Es decir, que no trates de ser otra persona o trates de cambiar los principios que tú aprendes el día de hoy con tus amigos o familia por el simple hecho, o sea, de arriesgar, ¿no? O sea, de lo que decían hace rato, de ser aceptado, ¿no? Entonces creo que eso es entregarle todo a Dios, ser quien eres, ser como demostrar lo que piensas y lo que crees en cada aspecto de tu vida y con cualquier persona. Pues todo es literalmente todo, no nada más es venir un domingo y ya con eso cumplí con entregarle toda mi vida a Dios. Sí son tus talentos y todo lo que Dios te ha dado, pero todo es un general en ti, o sea, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. El hombre tiene, bueno, lo que lo distingue de otros animales es que tiene, sí tiene raciocinio, pero aparte que puede decidir, que tiene el don de decidir. Y entonces, es que no es la palabra, espérenme, me pongo nervioso. Voluntad, ya me acordé. Porque tenemos la voluntad de escoger lo que queremos. O sea, sí tenemos la voluntad de Dios y esa es la que deberíamos de seguir, pero nuestra voluntad debería de ser la voluntad de Él.
¿Sí me dio a entender? Sí. Entonces, cuando su voluntad es la de Él, nosotros podemos entregarle todo lo que podemos hacer y haremos. Gracias. ¿El equipo qué era, Teresa? Pues nosotros lo entendimos así como dejar que Dios maneje nuestra vida, pues en todos los aspectos, así como decía Jared, que dejar que Dios lo maneje conforme al propósito que Él tiene planteado para nosotros. Dejar que Dios maneje nuestra vida por completo. Muy bien, gracias. A ver, este equipo. Nosotros concordamos en que lo que hagamos y pensemos sea conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas, para lo que es mejor para nosotros y que le entreguemos todo lo que somos, tanto en amistades y en lo que hagamos con la gente que no conocemos, con la gente que es de otras creencias, para intentar que Dios sea también con ellas, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, ¿no?, que muchas de las inquietudes y dudas es justamente eso, si me van a aceptar, si lo que estoy haciendo está bien, si el propósito de mi vida y todo esto, ¿no? Y son justamente las cosas que hemos venido viendo en la lección, también si vale la pena arriesgar todo por Jesús. Y en la vida de Mateo, pues encontramos respuesta a todas estas dudas, ¿no? Y a todo lo que hemos visto en esta lección. De que vale la pena, lo podemos encontrar. En cada personaje de la Biblia podemos encontrar que lo que entregaron a Jesús y lo que hicieron por seguir a Jesús valió la pena, porque les dio sentido a su vida. Y lo podemos ver también en nuestros días, o sea, en personas que vemos alrededor de nosotros. Pero en la Biblia tenemos muchísimos testimonios de personas que nos pueden corroborar que realmente vale la pena sacrificar y arriesgar y dar todo por Jesús. Y si lo que estoy haciendo es correcto o no, o si me van a aceptar, si lo que estoy haciendo es correcto o no, lo vamos a saber justamente al tener un encuentro con Dios, vamos a saber, Él nos va a ir diciendo si lo que estamos haciendo está bien o no. Él nos va a ayudar a conocer, como decías tú, su voluntad. Y entonces al conocer su voluntad, vamos a poder hacer su voluntad. Al conocer lo que Él quiere de nuestra vida, al conocerlo a Él y conocer qué quiere de nuestra vida, entonces vamos a poder hacer su voluntad. Y el que si nos aceptan o no, ¿qué pasó? Que si nos aceptan o no nos aceptan, pues al final siempre la principal opinión debe ser la de Jesús. Como decíamos, no las etiquetas que te pongan en tu escuela, no las críticas que te hagan en tu escuela, todo eso que te digan o todo con lo que te hayan ya etiquetado en tu escuela, yo sé que duele y sé que es muy pesado y sé que es muy importante a lo mejor en nuestra juventud el sentirnos parte de algo. Pero tú al estar aquí ya te puedes sentir parte de algo, de una comunidad que sigue el mismo camino, de alguien, de una comunidad y de amigos que están siguiendo el mismo camino. Entonces, de que ya eres parte de algo, ya eres parte de algo, y de que ya eres aceptado en un lugar, ya eres aceptado. Ahora lo que te toca es ir con todo eso que tú estás recibiendo, ir a tu escuela y ser testimonio para los demás, que ellos puedan ver que el seguir a Jesús es lo más padre, que el seguir a Jesús es la decisión más padre, y que ellos puedan ver que tú no necesitas sentirte aceptado ahí, porque tú solo estás siendo una luz, alguien que Dios quiere utilizar. Y si te dicen y te critican y demás, pues al final ellos podrán ver que para ti lo más importante es lo que Jesús piensa de ti. Y bueno, ya para finalizar, en su hojita van a poner dos cosas. La primera, que es que Jesús bendecirá nuestra escuela y trabajo cuando nuestra prioridad es Él. Joven, deja todo por lo mejor. Y no hay más grande función que servir a Dios. Y bueno, ya para terminar, pues debemos saber que cualquier cosa que estemos haciendo, algunos de aquí ya pasaron a la universidad, pero siguen aquí, pero cualquier cosa que decidamos hacer de nuestra vida, cualquier cosa que estemos haciendo ahorita en la preparatoria, en nuestro trabajo, lo que sea, debemos de saber que en cualquier actividad cotidiana, Dios nos quiere utilizar, Dios nos está buscando y Dios quiere hacer algo con nuestra vida y espera que en cualquier cosa que hagamos lo honremos. Ya lo hemos visto otros domingos. No solo los domingos debemos honrar a Dios, sino todos los días. Entonces, si tú no sabes cuál y te estás preguntando eso, ¿cuál es el propósito de mi vida? Pues el propósito de mi vida es que en cualquier cosa que yo decida, cualquier cosa que yo haga, el propósito de mi vida es que yo honre a Dios con eso que hago. Entonces, eso debe de ser como nuestro objetivo y nuestra meta, el honrar a Dios con cada decisión que tomemos.
Dios nos llama a cada uno, Dios quiere que seamos cada vez más felices al llevar a cabo acciones que otros no se atreven a hacer por el Evangelio. Dios nos llama a pesar de nuestro pecado y obtenemos lo mejor a su lado porque Él es la razón de existir. Ok, chicos, pues vamos a orar para terminar esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, mi Dios. Te pedimos que nos ayudes a reflexionar en ti y podamos ser ese testimonio vivo que tú necesitas que seamos aquí en la tierra. Danos valor para seguir adelante y superar nuestros fracasos día a día. En el nombre de Jesús, amén.